Tengo de inmediato en la línea telefónica a una persona que sé que me puede dar parte de esa respuesta, Sebastiana Barraez, colega venezolana y que maneja mucho el tema militar. Sebastiana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio. Un saludo para ti, para los oyentes. Y bueno, y los televidentes también que nos están viendo a través de BPI TV, que pues estrenándonos en el día de hoy de esta manera. Sebastiana, la gente me pregunta muchísimo, ¿qué pasó ayer con estos militares que estuvieron con Guaidó? ¿Se entregaron? ¿Realmente sí es correcta la información de que se asilaron en la Embajada de Brasil? ¿Qué sabes al respecto, Sebastiana? Sí, fíjate, Sergio. Hay dos cosas que yo creo que es importantísimo precisar en relación con los militares que ayer hicieron una manifestación de respaldo a Juan Guaidó. En efecto, el resultado de 25 de esos militares es que se presentaron a la Embajada de Brasil a solicitar asilo, pero más allá de ese hecho en concreto, hay una cosa que es importantísimo decir, por lo menos que es importantísimo decirle a la gente por qué eso no fue un golpe de Estado. Es decir, estos militares no se plantearon un golpe de Estado, aún cuando el ministro de la Defensa y otros funcionarios del gobierno de Maduro lo tildaron de tal. No fue un golpe de Estado porque, entre otras cosas, ellos no hicieron ningún pronunciamiento desde ninguna instalación militar. En segundo lugar, es cierto que ellos estaban armados, uniformados, pero no hubo un solo líder militar que haya hecho algún pronunciamiento. Ni siquiera Ilis Sánchez, y te interrumpo allí, que fue, digamos, la cara más conocida de los pocos que estaban allí, ¿no? Del grupo que estaba allí. Claro, pero no hubo un pronunciamiento militar. No hubo, es verdad. Es decir, ese grupo no hizo ningún pronunciamiento, porque recordemos que incluso cuando el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, la toma del fuerte... se me olvidó el nombre. Baramacay. Baramacay. Recordemos que precisamente lo primero que hacen los militares cuando van a hacer una acción de este tipo es presentar un pronunciamiento. Lo hizo Hugo Chávez el 4 de febrero, lo hicieron los militares del 11 de abril, porque precisamente la acción busca tomar el poder. Estos militares de ayer no hicieron absolutamente nada de eso. Fue una acción totalmente atípica y es por eso que tampoco hubo una reacción desde la Fuerza Armada contra quienes en ese momento solo estaban haciendo una manifestación de respaldo y de apoyo a Juan Guaidó en una situación que no termina de definirse en el país, con 12 personas que se declaran presidentes, por una parte Juan Guaidó y por la otra Nicolás Maduro, con una Fuerza Armada que también tiene a 2 comandantes en jefe y además una institución que tiene fracturado la administración de sus armas. Y en este caso no solamente con los dos sectores políticos, sino además con una cantidad de organizaciones que tienen armas en el poder. Entonces, esto es muy importante decirlo porque ayer incluso desde sectores de la oposición se insistió mucho en querer decir que había levantamientos o que hubo levantamientos militares en algunas de las instalaciones del interior del país. Esto no es cierto, no hubo tales alzamientos militares, porque, como insisto, esto no fue un golpe militar. Esto ni siquiera llegó a ser una intentona militar. Nada. Y tienes toda la razón. Ahora, yo te quiero preguntar, Sebastiana, porque ayer Maduro presentaba, cuando hacía la cadena grabada, insisto, cuando hacía esta cadena que hacía en el día de ayer, presentaba extractos de supuestos militares. Y digo que no sean los militares, sino que, bueno, que no sé si realmente fueron espontáneas estas grabaciones. Pero bueno, no importa, no viene el caso. El hecho está en que cuando pone a estos militares decir que ellos habían sido engañados
y que la intención en todo caso era de matarse a ellos mismos, de matarse unos con otros. ¿Qué piensas al respecto cuando, no sé si llegaste a ver esta transmisión que hizo Maduro ayer? Ajá. Sí, por supuesto, claro. ¿Quién no lo vio, chico? Bueno, tú sabes, ¿no? Uno nunca sabe, Sebastián, con tanta cosa que uno tiene en la mente. Sí. Yo soy casi enamorada de que yo no me lo pierdo cuando veo algo de eso, porque yo creo que uno tiene que verlo, esa es la mejor manera de evaluar exactamente lo que dicen, pero además lo que expresan, más allá de las palabras. Y hay un hecho significativo en eso que él dice. Yo recuerdo cuando el caso del golpe del 4 de febrero, que esa escena de la cual ayer se habló mucho, fue exactamente lo que sucedió con el caso del grupo de militares que fueron llevados por los comandantes del grupo de Hugo Chávez hacia, por ejemplo, el caso de La Casona y de Miraflores. Ellos casualmente dijeron que habían sido llevados engañados, que no se les había dicho que eso era un golpe militar y bueno, pare de contar. Bueno, a mí me hizo recordar mucho ayer esa escena de estos jóvenes diciendo que habían sido obligados, porque además, bueno, son muchachos muy jóvenes. Muy jóvenes. Yo no dudo que eso pudiera haber pasado. Lo que sí es cierto es que desde tempranas horas de la mañana, tanto Diosdado como Jorge Rodríguez se empeñaron en decir que este era un grupo muy pequeño e insistían en ello. Ahora, mi pregunta es, ¿y por qué si es tan pequeño les preocupa tanto? Porque quiero detallar algo, Sergio, y por Dios que es importantísimo que la audiencia lo entienda así. Como esto no es un golpe militar, no era significativo la organización del grupo, sino la cantidad de gente. Claro. Ahora, yo creo que les preocupa. ¿Por qué? Les preocupa porque sencillamente lo que quedó demostrado ayer claramente es ese grupo no lideró un golpe militar, ese grupo no tomó ninguna instalación militar, no se propuso además tomar ninguna instalación militar, ni siquiera la base de La Carlota. Yo creo que quienes insistían en decir que la base aérea de La Carlota había sido tomada son grupos opositores, que además mucha gente que desconoce cómo funciona ese mundo militar y le parecía como importante que hubiesen levantamientos de las diferentes unidades militares. Mire, le voy a decir algo, lo mejor que le puede pasar al país no es caer en manos de militares. Y se lo digo además de verdad con profundo conocimiento de causa. No, y sobre todo tú que has manejado la fuente militar durante tantos años y que lo conoces de a fondo y por dentro, ¿no? Sí, y de verdad que lo digo también con mucho respeto por la institución militar. Por supuesto. Los militares han demostrado que no toman el poder para dárselo a los civiles. Eso además es histórico. No, hay que revisar la historia, bueno, lo más cercano, lo que nos ha pasado en el caso latinoamericano con esas experiencias. Los militares no saben ceder el poder a los civiles. Ahora, es importante que los militares acompañen a los civiles en esas tomas de poder. Por eso es que yo muchas veces he insistido en que, gracias a Dios, que el golpe del 11 de abril no se terminó ejecutando, porque jamás los militares hubiesen cedido el poder a los civiles. No hay posibilidades de que los militares, una vez que llegan, además por formación y por una cantidad de razones, decidan ceder ese poder al poder civil, porque no lo reconocen. Ahora, a mí me parece que ayer sucedió algo que va a ser determinante para los sucesos posteriores que van a ocurrir en Venezuela. Uno, la Fuerza Armada, tal y como yo muchas veces lo sostuve en las últimas entrevistas, sobre todo después del 23 de febrero, cada vez que a nivel nacional o internacional me preguntaban, pero ¿por qué los militares no se levantan? ¿Por qué los militares no tumban a Maduro? ¿Por qué no lo sacan del poder?
Mire, señores, lo que ayer se demostró es que los militares realmente no son los que tienen el poder para tumbar a Maduro, pero tampoco para sostenerlo en el poder. Porque la destrucción de la Fuerza Armada es de tal magnitud que aun cuando tenga el monopolio de las armas, aun cuando tengan el poder de fuego, aun cuando estén distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, no tienen el poder de organización, porque eso fue destruido, para poder destruir destruir esa estructura que hay en estos momentos en el poder en Venezuela, sacando a Nicolás Maduro del poder, pero tampoco ayer lo pudieron sostener. Claro, se evidencia definitivamente, Sebastiana, conversamos con Sebastiana Barraez, colega que maneja la fuente militar, se evidencia que definitivamente hay una ruptura o un quiebre allí interno importante, donde se demuestra una vez más que hay un gran grupo de representantes de la fuerza militar que no están de acuerdo con lo que está pasando dentro del régimen. Pero además de eso, Sergio y estimada audiencia, ayer quedó demostrado algo muy, muy triste y muy lamentable para la institución armada. Cuando ese grupo de militares temprano, y es cierto, no era un gran número de militares, eso no fueron miles los que salieron. Sí. El pequeño grupo que desde tempranas horas de la mañana estaba allí en la autopista junto con Guaidó y Leopoldo López, no recibió la respuesta que en cualquier otra circunstancia pudo haber recibido de una Fuerza Armada organizada, digamos aliada del gobierno. Ese grupo sencillamente lo que demostró fue la incapacidad de la institución armada para poder responder ante una situación que planteaba de alguna manera, y podría plantearse así, la salida de Nicolás Maduro del poder. O sea, ¿cuál sería la respuesta que se esperaría, Sebastián? Te pregunto. Bueno, que sencillamente que ante una situación como esa, la Fuerza Armada pudo fácilmente en otras circunstancias haber actuado y haber reducido al grupo y haberlo controlado, pero no lo hizo. Imagínate que me resultó tan asombroso ver que la única respuesta o la primera respuesta que hubo fue lanzarle unas bombas lacrimógenas a los guardias. O sea, ¿cómo pretendes enfrentar un grupo de militares armados, uniformados y preparados, lanzándole unas bombas lacrimógenas? O sea, como que si fueran unos manifestantes cualquiera, unos manifestantes esos que salimos todos los días a protestar porque no hay agua. ¿Y por qué en todo caso no se hizo? ¿Por qué no hubo esa manifestación de la cual comentas? Porque ahí es donde precisamente uno se da cuenta que esa estructura de poder, de comando, de subordinación y de obediencia no reaccionó ayer en la Fuerza Armada. Lo que un pequeño grupo demostró es que toda la estructura de la Fuerza Armada no tuvo la capacidad y la fuerza para responder a un pequeño grupo minúsculo y todo, como decía Maduro, como dijo Padrino y como dice Jorge Rodríguez y Diosdado, no pudo responder. Es decir, la pregunta para la Fuerza Armada y para el Poder Ejecutivo es ¿por qué la Fuerza Armada no pudo reducir a ese grupo si era tan pequeñito? Porque en realidad era pequeño. Ahora, lo que se demostró fue el tremendo desbalance que hay entre una Fuerza Armada desmotivada, con sus tropas desmotivadas, con su organización militar destruida, que no tuvo la capacidad de reacción ante lo que ayer ocurrió, mucho antes de que empezaran a salir miles de civiles a la calle. Justamente en ese momento digamos, temprano en la mañana fue donde la Fuerza Armada pudo haber demostrado su poder de fuego y de comando y de estructura para haber reducido a ese grupo, y no lo hizo. Por lo tanto, el tiempo, las horas que fueron transcurriendo se convirtieron en los mejores aliados de Juan Guaidó y de ese grupo de militares. Te quiero preguntar muchas cosas, pero te quiero hacer dos consultas en particular. Una de ellas, ¿por qué La Carlota, Sebastiana? ¿Por qué fue escogido ese lugar? ¿Qué había en ese lugar en particular? Que tú sepas, ¿no? Claro. Mira,
yo creo que es que la Carlota, la base como tal no era lo importante. Yo No. creo que era Lugar. sí, era la referencia, era el hecho de que estaba en la autopista. Creo que además se prestaba por algunas, digamos, por las condiciones que hay en ese lugar, se prestaba para bloquear, pero también para evacuar. Entonces, desde el punto de vista militar, y esos militares que armaron esa situación en ese lugar, pues digamos que se prestaba porque ese lugar tiene varias posibilidades para poder salir, pero también para poder controlar su acceso, el acceso a ese lugar. Y creo que por otra parte es un sitio de mucha referencia para la gente que normalmente protesta, está en un sitio, digamos, relativamente estratégico de la ciudad, y creo que esa fue la razón. Cualquiera pudiera pensar que por qué no en las adyacencias del Fuerte Tiuna, por ejemplo. Bueno, y eso también tiene una explicación. Recordemos que muchos de los que son los grupos irregulares armados precisamente funcionan más cerca de las adyacencias de Fuerte Tiuna que de la Carlota. Y a mí me pareció bien inteligente, la verdad, el lugar que escogieron, esa estrategia que hubo ayer, que para nada resultó ser un fracaso. Okay. O sea, yo creo que y esa era la otra pregunta que te quería hacer. ¿Crees que se avanzó un paso o más bien se retrocedió? ¿Hubo un paso atrás? ¿Se avanzó o hubo un paso atrás con respecto a lo ocurrido en el día de ayer? ¿Qué piensas al respecto, Sebastiana? Bueno, depende de quién lo vea, porque yo creo que para el gobierno significó un gran fracaso, demostraron una gran debilidad. Creo que para el sector de oposición, a pesar de lo apresurado, entiendo que esa acción no estaba preparada para el día de ayer, que hubo unas ciertas circunstancias que la apresuraron. Creo que significó fortaleza, sin duda alguna, que para mí representa, según el punto de vista de la oposición, fue un gran éxito. Es un gran éxito. Creo que la gente que hace balances y que los hacía anoche, digamos, de frustración, de decepción, decían, bueno, ya todo se acabó. Creo que era que esperaban algo así como que era que los militares fueran a sacar a Maduro por los moños de Miraflores, sí, o de Fuerte Tiuna, ¿no? Sí. Sí, pero yo, en cambio, creo que cuando uno hace el balance en frío y cuando tú analizas la situación en frío, te das cuenta que ayer para la oposición hubo un gran avance y que hubo una estrategia bien montada y que tuvo un resultado exitoso. Así es. Más allá de lo que pueda suceder en las próximas horas, yo me imagino que así como la oposición analiza, estructura y monta este tipo de estrategias, también lo hace desde el gobierno. Y hay una cosa que no puedo dejar de decir. Yo creo que es muy significativo que ayer la respuesta de la Fuerza Armada fue sumamente tardía, que el discurso del ministro de la Defensa, que además es un oficial respetado dentro de un número importante de la Fuerza Armada, que además tiene méritos militares para estar donde se encuentra en este momento, y que además él es el oficial que tiene, digamos, mayor ascendencia y récord militar dentro de la institución castrense. Pues su discurso ayer lució, el general Padrino ayer se desdibujó como militar. El discurso fue sumamente político, sí, casi partidista, sí, ante una situación que es donde el jefe militar debió haberse lucido en la respuesta que le dio al país y a la Fuerza Armada. Ayer lució de alguna manera muy errática la Fuerza Armada en la respuesta que le dio al país y en la respuesta que se dio a sí misma, y que yo creo que es parte
precisamente al momento de hacer el balance de lo que significa el éxito de la jornada de ayer para la oposición y del fracaso que representa esta para el gobierno de Nicolás Maduro. Agradecido, Sebastiana, por estos minutos. Gracias por permitirme conversar contigo a esta hora. Nuestra colega Sebastiana Barraez, la pueden seguir @Sebastiana Sin. Importante, Sebastiana, ¿no? Porque ayer intentaron decir cosas que supuestamente dijiste, no dijiste. Importante que destaques cuáles son tus redes para que te sigamos de forma correcta. Sí, es muy importante. Ayer yo creo que tratan de utilizar, digamos, la credibilidad, claro, sobre todo que yo tengo en el mundo militar, para tratar de dar una información muy malintencionada, pero además me sorprendió la rapidez con que ese mensaje falso se viralizó. Sí, señor. Yo les agradezco realmente que para cualquier cosa, mi cuenta de Twitter, Sebastiana Sin, esto lo hice por Sin Secretos, entonces es Sebastiana Sin. Y por ahí yo envío muchas cosas e incluso informo, ahí están mis datos, pueden comunicarse conmigo cuando quieran. Es más fácil asegurarse porque hay desatada una red de desinformación, total. brutal además.